de obstetricia y ginecología, lo que pasa en nuestro servicio integrado. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de enfermedades de transmisión sexual. Yo calculo que a esta altura ustedes ya tienen más claras todo lo que es sífilis, hepatitis y demás. Así que esas vamos a pasarlas más rápido. ¿Sí? Son muchas diapositivas, pero hay muchas fotos y vamos a tratar de hacerla más llevadera. Con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, son enfermedades infecciosas que pueden transmitirse de una persona a otra durante la relación sexual, ya sea vaginal, anal u oral. Hay más de 30 agentes diferentes que producen, se afecta tanto a los hombres como a las mujeres y no hay nada específico. ¿Sí? Con respecto a la prevalencia, como vemos, la base de la pirámide y la que hay más infecciones en el mundo es el virus del HPV, que es la vedette de la usada de ginecología. ¿Sí? Después sigue la clamidia, tricomonas, gonorrea, herpes, sífilis, HIV y hepatitis B. ¿Sí? Pero por eso se hace clase acá, porque primordialmente la infección de transmisión sexual, que la mayoría de la gente la tiene es la del virus del HPV. ¿Sí? Entonces tenemos, como ya mencioné, el HPV, hepatitis B, y después se suman las del linfogranuloma venérea, HIV, escabiosis, gonorrea, pediculosis, tricomoniosis, y la enfermedad pélvica inflamatoria. No sé si ya tuvieron esto. ¿Está bien? Es primordial el diagnóstico precoz para evitar complicaciones, transmisión y reinfección. ¿Sí? Esta es una bandera roja. A todo paciente que consulta por una enfermedad de transmisión sexual se le debe solicitar el test de HIV. ¿Sí? Generalmente las personas que tienen una enfermedad de transmisión sexual tienen otras. ¿Sí? Entonces no nos tenemos que quedar con que solo tenemos esta enfermedad de transmisión sexual y tenemos que sacar esa, no. Tenemos que abrir la cabeza y esa paciente puede estar infectada por un montón de enfermedades de transmisión sexual porque claramente no se cuida nunca. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar rapidito con hepatitis B, la prevalencia, y calculo que esto ya lo tienen más. ¿Qué se acuerdan de eso? ¿Tuvieron esto? Sí. Sí. Los anticuerpos, ¿no? Sí. La vacuna generaba solamente anti-S. La primera infección, lo que teníamos que buscar era anticorp y antígeno S. Antígeno E, habla de infección, ¿sí? Sí. Y E hablaba de replicación. De replicación activa, sí. S hablaba de... si teníamos S por más de 6 meses, estábamos hablando de hepatitis crónica. Bien, bueno, más o menos eso. Más o menos eso es. Con que tengan esos conceptos ya está bien, no le van a preguntar fisiopatogenia de hepatitis B. Sí, lo importante es que hay una vacunación de hepatitis B que es universal, que todo el mundo debe tenerla, ¿sí? Y en general las mujeres las tienen, las mujeres generalmente están mayormente vacunadas por la hepatitis B. ¿Por qué es esto? Por el embarazo. Por el embarazo, tal cual. Sí, ¿por qué se tenía que Después. ¿no? Bueno, lo primero que cuando nosotros tenemos una mujer embarazada es agarrar la libreta sanitaria a ver qué vacunas tienen y las que no las tienen se las ponen, ¿sí? Hepatitis C, transmisión del virus principalmente a través de la vía sanguínea, si bien la vía sexual no es deficiente, la misma ha sido reportada en individuos infectados por HIV, ¿sí? En pacientes que son drogas recurrentes o los que realizan tatuajes no seguros. El diagnóstico serológico, la detección de ARN y la hepatitis C mediante métodos moleculares permite diferenciar individuos con infección aguda o crónica, ¿sí? Acá puse un poquito del tratamiento. Acordémonos que aguda es si la viremia persiste menos de 2 semanas y después ya hablamos de crónica, ¿sí? Y en la hepatitis crónica, en realidad en la aguda se controla lo que son, se asiste a la paciente, y lo que es la crónica ya hay antirretrovirales, ¿sí? Que se pueden ser utilizados. De nuevo, nadie me va a preguntar hepatitis B, hepatitis C, sí, HIV.
y en la Argentina, la prevalencia. Nosotros, ustedes saben que región sanitaria es esta la que estamos, es la sexta. Mira la que es sexta. Sí, la que tiene más alta. Esta es la región sanitaria de la Argentina. Y nosotros todo lo que es el conurbano está dividido por regiones sanitarias. Esta, Lanús, es la región sanitaria, Lanús, Avellaneda, toda esta zona es región sanitaria sexta. ¿Sí? Y acá está dividido por regiones sanitarias. ¿Sí? Entonces, todos los que trabajemos en zona sur tenemos que tener en cuenta esto. La distribución de la población con diagnóstico tardío de Chile según sexo, ¿sí? Hombres y mujeres, más en hombres, 2015. Cuando hablamos de diagnóstico tardío, es decir, Sí. Porque ya tienen alguna otra enfermedad asociada, que generalmente es cuando se diagnostica. ¿Sí? ¿Y por qué también pasa esto? Porque en el control del embarazo la mujer se le diagnostica. Entonces el diagnóstico tardío se ve más en los hombres. Bueno, diagnóstico oportuno del HIV, creo que ya lo sabemos todos, ¿sí? Lo importante es ofrecer el test. Hay un montón de unidades sanitarias, hay un montón donde se hace el test rápido y es muy eficiente y eficaz. La media tiene una infección asintomática por 10 años. O sea, por 10 años no desarrolla ningún tipo de síntoma ni enfermedad ni nada, ¿sí? Pero obviamente voy teniendo un deterioro progresivo del sistema inmune. Y luego aparecen las infecciones oportunistas preneoplásicas. El diagnóstico del HIV tenemos los centros de salud, el testeo voluntario, el test rápido, positivo, se tiene que confirmar con otro método, y el negativo, ya está, negativo. ¿Sí? Cuando voy a confirmarlo, primero lo hago con un método de ELISA. Si es positivo, hago una carga viral. ¿Sí? Si la carga viral es detectable, ya está. En general, con la carga viral ya estamos. Y si es indetectable, con un ELISA positivo, bueno, hago otra muestra. ¿Sí? Sí. la electroforesia. Sí, es un si da negativo, listo. Si hay determinado, lo tengo que seguir. Y si es positivo, ya está. En general, con la carga viral ya estamos. Sí, pero acuérdense que el test rápido de HIV siempre lo tengo que confirmar con otro método. Definiciones: se considera así a aquel individuo que tenga menos de 200 CD4 y por lo menos una enfermedad marcadora. Más de 200 CD4 se lo considera portador asintomático, pudiendo no tener alguna enfermedad relacionada con el HIV no marcador. Enfermedades marcadoras hay muchas: neumonías bacterianas recurrentes, TBC, sarcoma de Kaposi, citomegalovirus, toxoplasmosis cerebral. Y lo que nos compete a nosotros es el cáncer de cuello uterino. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el principal factor para desarrollar cáncer de cuello uterino? El HPV. El HPV, tal cual. ¿Sí? Entonces, cómo se van relacionando todas las enfermedades entre sí. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a continuar con otro capítulo que son todos los que son las úlceras genitales. ¿Sí? Tenemos como definición que la lesión genital ulcerativa eruptiva pustular o vesicular con o sin linfadenopatía regional causada por un número de enfermedades de transmisión sexual pueden ser o no relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, pero siempre que vea una úlcera genital, como lesión ulcerativa, pustular, vesicular, tengo que ver si tiene linfadenopatías urinarias y demás, tengo que pensar en alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Y con estas tenemos sífilis, treponema pallidum, chancóide, hemofilo ducrei, el herpes, el granuloma inguinal y el linfogranuloma negro. ¿Sí? Entonces, causas infecciosas, todas las que mencioné, pero también no descartemos otras cosas que son las no infecciosas, que pueden ser una erupción por drogas, psoriasis, algún trauma sexual, ¿sí? O procesos malignos también. Entonces, úlcera genital, tengo causas infecciosas y no infecciosas. Herpes. Marcador, el marcado aumento de la prevalencia a nivel mundial. Lo
que es la preocupación del herpes es la naturaleza crónica, la reactivación recurrente y las complicaciones como herpes neonatal, ¿sí? Es por eso que a la persona hay que controlarla. Y aumenta el riesgo de adquirir archivo. ¿Qué se ocurre hablando de lo que es herpes, la enfermedad primaria, la secundaria? Nosotros tenemos un primer contacto con el virus en un huésped seronegativo, ¿sí? Tengo una enfermedad primaria que puede ser clínica o subclínica, ¿sí? Después, el virus queda latente en los ganglios dorsales, ¿sí? Y después tengo ciclos de reactivación y curación, ¿sí? Sí, la reactivación y la curación sería la enfermedad secundaria. El mecanismo de transmisión del herpes es el contacto directo con parejas serodiscordantes, aproximadamente del 3 al 10% por año, y obviamente la reducción de la transmisión es por el uso del preservativo cuando la persona tiene las lesiones, ¿sí? Generalmente cuando la persona no tiene lesiones no contagia, pero sí la transmisión es cuando están las lesiones activas. La infección primaria es asintomática, el periodo de incubación es de 1 a 5 días, puedo tener fiebre, cefaleas, decaimiento, mialgias o ser asintomática. Las mujeres pueden tener dolor, prurito, disuria, secreción vaginal y ureteral, adenopatías regionales dolorosas, y los hombres tienen lesiones, también dolor, disuria, ardor y prostatitis. El diagnóstico principalmente es clínico, de inspección de las lesiones. En general son lesiones muy características, que clínicamente uno ya las puede diagnosticar. Obviamente hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades de transmisión sexual, enfermedades sistémicas, ver si tengo estas lesiones en otras localizaciones. Y entre el 50 y el 90% de los adultos ya tienen anticuerpos contra el herpes, ¿sí? Recordemos que el diagnóstico es clínico, primero después tenemos los test virológicos, pero el diagnóstico principalmente clínico son lesiones vesiculares, ulcerativas y dolorosas. Es poco sensible y específico. ¿Por qué remarco dolorosas? Ustedes se acuerdan que las lesiones, el chancro, es indoloro, ¿sí? Estas son dolorosas, entonces en general las pacientes consultan y se ven. ¿A quiénes realizar las pruebas de diagnóstico? Nada, en general, acá dice las pacientes con lesiones anogenitales, síntomas compatibles. Bueno, en general eso no se hace, esa es la realidad. ¿Sí? Acá yo les digo lo que se debería hacer, pero en general no se hace. Y el embarazo, la paciente, nosotros tenemos que hacer una adecuada anamnesis, adecuado examen físico al lado de la embarazada, y si tiene lesiones activas de herpes, quizás lo mejor es que la vía del parto no sea la final. Eso se decide al momento del parto. Sí, porque una embarazada puede tener lesiones activas que después resuelven. Claro. Entonces, las vesículas pueden ser así, pequeñitas, 2 aisladas, como pueden ser así, que son las típicas, ¿sí? En la vulva y en la vagina, son muy, muy dolorosas. Sí, ayer en la guardia de una. Sí, se ven. Y era una sola, que era ulcerativa. Sí. Sí, se ven bastante. Y acá ya podemos ver una que está empezando a infectar, ¿sí? Porque eso es lo que tiene el herpes. Es una enfermedad oportunista que también permite la entrada de otros gérmenes y bacterias. Entonces, quizás con el ciclovir no lo alcanza, quizás también hay que dar con antibióticos. Entonces, ¿por qué tratar? Mejora los signos y síntomas, reduce el tiempo a la curación y reduce el tiempo de extensión viral. ¿Por qué tratar las recurrencias? Lo mismo, reduce la intensidad y la duración de los síntomas, reduce la infectividad y no incluye las frecuencias de las recurrencias posteriores. Entonces, lo importante es tratar, si disminuye la transmisión, la sintomatología y la clínica del paciente. Tratamiento de las recurrencias puede ser episódico o sucesivo, que es cuando tiene mayor de 6 recurrencias al año. El primer episodio, el conecto, que es aciclovir, 400 miligramos, 3 veces por día, de 7 a 10 días, ¿sí?
Y después tenemos otros fármacos, pero principalmente es el aciclovir. Y también quizás hay veces que extendemos el tratamiento por más de 10 días, pero depende de la cicatrización de las heridas y de cómo viene progresando el paciente. Y quizás para las recurrencias es mejor la aciclovir 500 miligramos 2 veces por día, por 3 días. Igual ya cuando tenemos episodios recurrentes, más de 6 al año y demás, lo trata más bien el infectólogo, ¿sí? Que tiene un mejor manejo. Pero lo que ya dijimos, la transmisión vertical, antes, durante el parto, tenemos nacidos vivos infectados al año 1 en 2000, entre 1 a 10.000. Así que es importante evaluar esto. Puede producir lesiones oculares, lesiones cerebrales, ¿sí? Y mayor riesgo durante la infección primaria de la madre durante el embarazo. Se da aciclovir 400 3 veces por día por 7 días. ¿Por qué hay mayor riesgo? La embarazada tiene, ¿cómo decirlo? La embarazada sufre muchos procesos fisiológicos en la cual la inmunidad produce cambios, ¿sí? Entonces puede ser que se reactiven enfermedades o puede ser que se infecte más fácilmente, ¿sí? Entonces es importante que se aclarar. Situaciones especiales de la HIV tienen mejor prevalencia del herpes 2 y úlceras genitales, factores de riesgo para la transmisión. Y lo que sabemos, títulos de actividad HIV, aumenta la carga plasmática del virus de HIV durante las activaciones. Nada, HIV más úlceras, menor inmunidad, mayor transmisión y mayor sintomatología, ¿sí? Generalmente en pacientes con HIV el tratamiento es igual que los pacientes inmunocompetentes. En algunos casos puede prolongarse más, depende de la inmunidad del paciente. El tratamiento más prolongado para la prostatitis por HIV, no hay estudios comparativos. Pacientes con enfermedad severa, limitaciones por la vía oral, se da aciclovir endovenoso. Nada, de nuevo, estas son situaciones especiales para que lo tengan en la pregunta HIV en general, ¿sí? Sífilis, prevalencia de sífilis, del 90% ocurre en países de vía de desarrollo, el agente es el treponema. La transmisión es la inoculación externa, contacto directo con lesiones húmedas, vía hemática, transfusiones sanguíneas, donación de órganos, placentaria, y en el canal del parto se hay lesiones, y no se transmite por leche materna. Bueno, acá también un poco la patogenia. Hay una incubación, una multiplicación rápida, una diseminación a vasos linfáticos, circulación sistémica. Y luego, de 90 a 10 días, tenemos la respuesta inflamatoria en el sitio de infección, en el sitio de la inoculación, que es el sangra, ¿sí? Posteriormente, tenemos la respuesta inflamatoria, las lesiones secundarias, que tenemos la mácula, la pápula, el condiloma, ¿sí? La aparición de estas lesiones es aproximadamente a los 2 meses del contagio y duran de 1 a 3 meses, ¿sí? Bueno, acá tenemos el mecanismo sistémico a través del tiempo y acá tenemos las lesiones. Como ven, son muy similares, ¿sí? Las podemos tener todo lo que es labios mayores, labios menores, en las mucosas en general. ¿Cuál es el gran problema de esto? Es que al ser indoloras, las mujeres no lo sienten, no se revisan sus órganos genitales, pasa desapercibido y la infección primaria pasa. No tanto los hombres. Sí, los hombres la suelen ver, la suelen intentar y suelen ir y la tienen, ¿sí? Es una consistencia indurada, con una base limpia, no purulenta, una exudación amarillo grisácea. Tiene presentaciones atípicas y adenopatías bilaterales indolores. El diagnóstico, primero clínico, después tenemos lo que es el campo oscuro, que tiene una sensibilidad cercana al 80%, y la inmunofluorescencia directa, que significa que la sensibilidad es del 100%. Tenemos sífilis secundaria. ¿Se acuerdan algo de la sífilis secundaria?
Es la gran simuladora. Tal cual. Viene acompañado de cefalea, meningismo, compromiso de los pares craneales individuales, trastorno visual, pérdida auditiva, tinnitus, debilidad facial. Las lesiones dérmicas aparecen entre los 45 y los 60 días después de que apareció el chancro, ¿sí? Estas lesiones son habitadas, son máculas, pápulas, escamosas, clásicamente no pruriginosas, pero bueno, podemos tener un porcentaje de pacientes que sí requieren prurito, y generalmente aparecen en las palmas y plantas. Y podemos tener el síndrome mononucleosis 4. La gran disimuladora, ¿eh? Lesiones en planta del pie y en la palma de la mano. Estos se ven también. Máculas, ¿sí? También pueden tener el área. Y después la sífilis terciaria, lesiones que aparecen años después, no resolutivas, destructivas, no contagiosas. Afectación cardíaca, neurológica, oftalmológica, auditiva y articular. Acuérdense que lo más grave y lo se ve a futuro a mayor de 25 años en enfermedades del taxal. ¿Sí? La evaluación inicial, que es lo que la mayoría de los hospitales cuentan, es la BDRL, ¿sí? Y los FTAs. El examen oscuro con una fluorescencia directa para el telefonema, en el chancro, el cultivo de anticuerpos monoclonales y el cultivo para hemófilos del rey, ¿sí? Para realizar test de archivo. Entonces tenemos acá la sensibilidad de todos los test, el fenómeno prosona, que se observa en el 1 al 2%, yo calculo que lo saben, y acá puse lo que son los falsos positivos para la BDRL, ¿sí? Que también hay que tenerlos presentes, porque en general todos los hospitales cuentan con BDRL, pero quizás sea 2 DIS o 4 DIS, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con eso? Hay que hacer después un desconfirmatorio, ¿sí? Y ya como podemos ver acá, como causas no infecciosas, la primera causa por falsos positivos de BDRL es el embarazo, ¿sí? Entonces, si una embarazada tiene 2 DIS, hagamos una prueba confirmatoria, hagamos un FTA, ¿sí? Que es el antígeno del teponema pálido, se positiviza en la primera semana luego del sangro y tiene una sensibilidad del 97%. Lo que sí es reactivo para toda la vida el FTA. Si yo tuve sífilis y me la traté, no sirve para después identificar, ¿sí? No sirve para seguimiento, no marca actividad. Y la sífilis latente, cero reactividad sin evidencias de clínica de enfermedad. Tenemos la latente temprana y la latente tardía. Nada, nadie va a presentar. La evaluación de títulos de la BDRL, como van disminuyendo, y todos los pacientes con diagnóstico de sífilis deben ser testeados por infección por HIV. Y retesteados a los 3 meses si el primer resultado fue negativo. Durante la sífilis primaria y la secundaria puede haber invasión en el sistema nervioso central por treponema pálido, y estas son las indicaciones de función lumbar para los que tienen signos o síntomas clínicos de compromiso neurológico o oftalmológico o los pacientes con HIV, ¿sí? El tratamiento como excelencia es la penicilina, ¿sí? Penicilina benzatínica, 1.400.000 unidades intramuscular, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Pues generalmente no sabemos en qué tiempo se contagió la paciente. Y acordémonos que si pasaron más de 3 meses, o no sé cuándo se contagió la paciente, tengo que dar 3 dosis de penicilina, separadas de 1 semana. ¿Cuál es el problema? Que duele mucho. Entonces, quizás las mujeres que están embarazadas sí las hacen las 3 dosis para cuidar a su bebé y demás, pero generalmente los hombres no. Y chulean, entonces no se dan las 3 dosis correspondientes, ¿sí? La neurosífilis, bueno, realizar BDRL, que es el seguimiento post tratamiento, BDRL a lo 1
24 meses. De nuevo les paso las indicaciones de función lumbar y la reacción con esta nombre rara, ¿se acuerdan que era? ¿No? Es un episodio agudo febril acompañado de cefalea, mialgia, sudoración y en algunos casos hipotensión que puede ocurrir dentro de las primeras 24 horas de inicio del tratamiento. Es una reacción a la penicilina, ¿sí? Que se ve en algunos casos y es por eso que quizás no la quieren indicar la penicilina en las unidades sanitarias, ¿sí? Prefieren aplicarlos acá en los hospitales. ¿Qué? Por un dolor de cabeza. Sí, es un dolor de cabeza para nosotros que nos mandan todas para que le apliquemos la penicilina en los comodales. ¿Sí? Uretritis y cervicitis es la inflamación de la uretra, descarga de material mucopurulento o purulento, disuria, prurito, poliaquiuria en las mujeres, simular los síntomas de cistitis. El diagnóstico lo hacemos cuando tenemos más de 5 polimorfos nucleares por campo en la coloración del GAN con campo de inversión, la prueba del leucocito es de grasa positiva en el primer chorro de orina y el examen en microscopio del sedimento se toma el primer chorro de orina y tengo mayor a 10 leucocitos por campo de alto poder concentrativo. La etiología de estas enfermedades tengo la gonorrea en primer lugar, clamidia, oroplasma, microplasma, tricomonas, el herpes y otros. ¿Sí? Con respecto a las uretritis tenemos las causas gonocóxicas, que es la gonorrea, y las no gonocóxicas, que tenemos la clamidia y el uroplasma principalmente. El gonococo es la segunda enfermedad de transmisión sexual notificada, ¿sí? Se manifiesta con la secreción purulenta por uretra de 48 horas luego de la exposición. En hombres produce síntomas que obligan a consultar y evitar secuelas, pero no tan rápido para prevenir la transmisión. ¿Sí? En mujeres es asintomática y aparece como una complicación, como la enfermedad cardíaco-inflamatoria, la infertilidad o el embarazo ectópico, que está todo de la mano, porque al ser asintomática, el gonococo asciende hacia el útero, asciende hacia las trompas, modifica la anatomía de todas ellas, las inflama, entonces produce enfermedad cardíaco-inflamatoria, y quizás esta enfermedad limitada a las trompas se extiende hacia una periperitonitis, un absceso tubovárico, quizás queda en la trompa, produce una inflamación de las mismas, genera que los cilios no funcionen adecuadamente y sea causa de, además de infertilidad o embarazo ectópico, porque los cilios no funcionan, ¿sí? Esta es una recomendación que no se hace, que es el screening anual a todas las mujeres de entre menores a 25 o mayores a 25 con factores de riesgo, que es pareja nueva o multipareja. La verdad que esto lo dice la guía, pero es como medio despachado, ¿sí? ¿Y el screening qué sería con eso pago? Con eso, sí. Acá vemos los bonos, ¿sí? Y acá están dentro de los primos familiares. Acá tenemos, puse para que comparen la secreción purulenta por el cuello del útero. ¿Sí? Se ve medio... El reflejo. Sí. Esto es el cuello del útero y acá es la secreción purulenta, ¿sí? Como usualmente a veces tenemos moco o sangre quizás, pero lo que se ven en estas infecciones es esto. En realidad, acá tenemos la secreción de pus y acá tenemos material muco hemático. ¿Sí? ¿Y ese muco hemático sería la gonorrea también? No, es para que vean la diferencia de lo que es el purulento. ¿Sí? Pero si está saliendo eso por el cuello del útero, la paciente no tiene flujo que le llame la atención. Sí, tiene flujo, pero puede ser que no consulte. Ah, ok. Pero no tiene al echar pus no tiene un olor, un color específico. En general sí, generalmente las vaginosis son las que tienen un mayor mal olor. Ah, ok. Y generalmente por esas consultan. Estas no tienen. No es tan abundante esa pus. O sea, no. Es que depende. Sí, es que producen vaginosis. Es que sí. Pero es flujo de un color blanco que quizás puede, o sea, Pasar quizás no, desapercibido. que pasa desapercibido, ¿sí? Porque no produce clínica de picazón,
mal olor en general no produce. De nuevo, digo en general porque los pacientes que tienen estos en general no tienen solo gonococo, tienen todo, sí. Entonces ahí hay que darle con todo, esa es la realidad. También secreción por el pene. Y bueno, la muestra de mujeres se toma la orina, el primer chorro o un hisopado vaginal cervical, se coloca un espéculo y se toma un hisopito. Y se coloca el hisopo por dentro del útero, o sea, por dentro del canal cervical, ¿sí? Y los hombres la orina y un hisopado uretral. Este test tiene gran sensibilidad y especificidad. Otras muestras tenemos el cultivo de orina, el cultivo no cervical, uretral, rectal, conjuntival, que es el que mayor se hace, o la técnica de amplificación de ácido nucleico. El tratamiento del monococo es la ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular y acitromicina. Ese es el esquema, ese acuérdenselo. En general, ahora vamos a ver otras. Este tratamiento le da todo, ¿sí? Tenemos las alternativas por adoxi, eventualmente, y la alternativa de las pacientes alérgicas. Pero recuerden que es ceftriaxona, 250 gramos intramuscular y la acitromicina 1 gramo libre. Todos los pacientes deben abstenerse de sexo sin preservativo durante 7 días luego de finalizar el tratamiento. ¿Sí? Entonces, hacen el tratamiento, que es un día, y tienen que tener 7 días sin relaciones sexuales. Bueno, en realidad no preservativo, ¿sí? Lo ideal es que lo tengan, pero... las consideraciones. Si tengo una paciente, esto es muy difícil llevarlo a cabo en la práctica porque requiere mucho tiempo, pero yo tengo que pensar en las parejas de mi paciente, ¿sí? Todas las parejas en los últimos 2 meses deben ser testeadas y tratadas, todas las parejas múltiples, todas las parejas mujeres deben ser instruidas sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y si la evaluación no es posible, le doy el tratamiento. ¿Sí? En este caso le doy cefixima, pero le doy el tratamiento. Y después tenemos la uretritis no gonocóxica, la clamidia, el micoplasma y las más raras, que es la tricómonas, el herpes y lo que son los cocos entéricos, que son los pacientes que tienen relaciones sexuales anales, ¿sí? Estas tienen un mayor periodo de incubación de unas 5 semanas. El diagnóstico es la historia de secreción uretral o disuria. El examen físico, de nuevo, secreción purulenta, ¿sí? Por la uretra, por la vagina, por el pene. La demostración es también mayor a 5 leucocitos polimorfos nucleares por campo y el aumento directo de la secreción uretral. Y de nuevo se toma el primer chorro de orina para el diagnóstico. Y acá el tratamiento es la citromicina 1 gramo bioral, ¿sí? Acá no le damos ceftriaxona, con la citromicina estamos bien, pero si yo veo que una paciente tiene una secreción, generalmente no le solicito el cultivo de flujo. Primero le doy el tratamiento, le doy las gotas de alarma, tengo relaciones por 7 días, después anda al consultorio ginecológico y ahí le haces el test, el cultivo, a ver si esto resolvió y si el germen se fue, ¿sí? A todo paciente con diagnóstico de uretritis o cervicitis no gonocóxica se le debe solicitar test de HIV y estudiar todas las enfermedades de transmisión sexual, incluida la sífilis. El manejo de la pareja sexual, evaluación y tratamiento. Se debe evaluar el último contacto sexual dentro de los 60 días antes del comienzo de los síntomas o del diagnóstico de infección de la paciente. Si la paciente tuvo relaciones sexuales, la última relación sexual mayor a 60 días del comienzo de los síntomas o diagnóstico, se debe tratar a la pareja más reciente, ¿sí? El seguimiento, esto es lo que les decía, que el ideal sería realizar un cultivo, ver cómo viene el cultivo, tratarlo y después realizar otro cultivo para ver si el proceso. El chancroide, que es otra enfermedad causada por el Haemophilus ducreyi,
Es cofactor para la transmisión de HIV. El 10% de los pacientes que tienen chorroide están afectados por el virus del herpes o sífilis. El diagnóstico requiere la identificación del hemófilo de Gray, que se da en menor del 80%, y se ha observado una disminución de casos a nivel mundial, excepto en unos países como África. Se sospecha de la presencia de úlceras genitales dolorosas, adenopatías inguinales, lo que se entiende muy oscuro que es negativo, ya descarto sífilis, y el examen para el herpes negativo. De nuevo, es otro diagnóstico diferencial frente a una lesión genital. ¿Sí? El diagnóstico clínico y bacteriológico. Y el tratamiento, adelante, acitromicina. ¿Sí? Entonces, sí, está bien, hay un montón, pero ustedes recuerdan que la acitromicina le da todo, ¿sí? Entonces, por eso también será muy difícil hacer el diagnóstico diferencial de todas esas. No, o sea, generalmente acá no contamos con todos los elementos en bacteriología para hacerlo. Entonces, les tratamos. El manejo de las parejas, el tratamiento de la pareja si ha tenido contacto sexual con el paciente durante los 10 días previos al inicio de los síntomas. El linfogranulomas venéneo es otra lesión ulcerativa vaginal, genital, se da por la clamidia, tenemos varios serotipos. Los factores de riesgo sin sexo sin preservativo, con coito anal-receptivo, sexo con parejas de países endémicos y múltiples parejas sexuales. Tenemos 3 estadios, uno de incubación, otro en el que tenemos los jugones y después del estadio que es hasta 20 años después del tercero. En la lesión primaria tenemos una pápula o lesión roja, blanda, indolora, que puede ulcerarse, puede semejar una úlcera herpetiforme y tengo una secreción muy purulenta si está la uretra en el hombre o en la vagina de la mujer. ¿Sí? Diagnóstico, epidemiología clínica y la exclusión de otras lesiones y las pruebas de laboratorio. El tratamiento recomendado es la doxiciclina, 100 miligramos vía oral, 2 veces por día por 3 semanas. El régimen alternativo puede ser la eritro y el régimen posible puede ser la ciclina. ¿Sí? Pedir a los pacientes hasta que todas las lesiones cicatrizan y los contactos 20 días previos deben ser testeados y eventualmente tratados. No me odian, pero quedan, ya terminamos, la donomaniosis. Ya van a llegar un momento que se les van a mezclar todas, pero lo importante es que sepan diferentes cosas, que sepan la clasificación, qué tipo de enfermedades hay, qué patógenos las producen, qué tipo de tratamiento, ¿sí? Y cómo puede afectar, vamos, en ginecología, cómo puede afectar a la mujer, ¿sí? Donomaniosis, periodo de incubación de 1 a 12 semanas. Vamos a usar la cepa que existe, también el tratamiento es acitro y oral. Y vamos a meternos un poco más acá, que es el HPV. ¿Sí? ¿Vieron dónde está el HPV? No, la mencionaron un poco. Ok. El HPV infecta las mucosas y en particular los de los tractos anagenitales. Alrededor de tenemos 40 tipos y han sido subdivididos en 2 grupos sobre la base de su potencial oncogénico. Tenemos los de bajo riesgo y los de alto riesgo. 16, 18, 31, 33. ¿Sí? Recuerden que esto, no todo paciente que tenga HPV va a desarrollar un cáncer, ¿sí? Pero sí es el factor principal para que lo haga. ¿Por qué? Porque hay HPV, virus de HPV, de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿Por qué se asienta en lo que es el canal, el cervix del útero, este virus? Por la zona de transición de los epitelios. Tal cual, es donde tenemos la lucha de epitelios. El epitelio que es cilíndrico, endocervical, con el epitelio escamoso. ¿Sí? Entonces, eso es una puerta de entrada para el virus. Tenemos virus de bajo riesgo que pueden producir condilomas y ya, o tenemos virus de alto riesgo. De alto riesgo
riesgo lo que significa es que el virus ingresa a las células, modifica el material genético y produce un cambio celular. ¿Sí? Va más allá del virus. Estas son las lesiones típicas de condiloma por HPV. Sí, bien. Uy, me caigo. Sí. Después cuando tenga tiempo la veo. Ok. Pero, perdón, ¿siempre es así como mucho o puede No, ser puede ser una o dos. Sí. En general, yo me lo puse acá para que las vean como son, pero puede ser una, puede ser dos. Puede tener el hombre también. La transmisión se produce principalmente por contacto directo genital de persona a persona, habitualmente durante el sexo vaginal y anal. Puede producir también contacto íntimo entre epitelios genitales, piel y mucosas y aún sin penetración. No sé si se acuerdan de este famoso, no me acuerdo el nombre, que tenía HPV en la garganta. El esposo del cantante Zeta-Jones. Michael Douglas. Sí, Michael Douglas tenía cáncer de garganta por HPV. Entonces a una persona que tiene HPV hay que revisar todas las mucosas. ¿Sí? Las medidas de prevención en nuestro país, actualmente tenemos las 3 vacunas. No, todavía no está comercializada, pero ya está. Una es la bivalente, que está dirigida solo para el HPV 16 y 18. La cuadrivalente, 16, 18, 6 y 11. Y la nanovalente, que es 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. ¿Sí? Actualmente es obligatorio en el calendario. ¿Y hasta qué edad? En realidad es a los 11 años. Sí, pero ¿hasta qué edad se puede dar? No, se puede dar a cualquier edad. Ah. El tema es que la tienes que pagar. Claro. Sí, ya actualmente la nonavalente es la más actual. No está en todas las zonas. En general las regiones sanitarias no están, pero si la pagás la conseguís. Con respecto a la controversia que hay de vacunar o no vacunar, ¿Cuál es el problema de vacunar contra el HPV? En general, los estudios, se empezó hace 10 años la vacunación contra el HPV, obligatoria para todos. ¿Qué pasa? Esas personas que se vacunaron ahora tenían 11, ahora tienen 22, ¿cuándo se da el pico del cáncer de cuello de útero? A partir de los 40 o 50 años. Entonces, los estudios Lo vamos a ver a futuro. Todavía no tenemos estudios para ver si esta vacuna resultó o no. Lo que sí se ve y lo que sí se demostró que es eficaz es todas las pacientes que no entraron dentro del calendario de vacunación, que tienen lesiones de alto grado cervicales, que tienen lesiones de bajo grado, que tienen condiloma, hay que mandarlos a vacunar, porque mejoró la evolución de la enfermedad. En Uro charlamos de eso y nos decían que no sabían si un paciente ya infectado lo podías mandar a vacunar si no hacía algo. Sí, actualmente en las últimas guías de la Sociedad Argentina de Papicolpo se mandan a vacunar. Okay. Sí, en efecto nos dijeron. Sí, las últimas guías hay que mandar a vacunar. Y es más, las personas que tienen algún tipo de enfermedad asociada con el virus del HPV, la vacuna la tienen gratis. Así que bueno, después tenemos las medidas de prevención secundaria, ¿sí? Que se enfocan en la detección temprana de lesiones preneoplásicas o neoplásicas a fin de encarar un tratamiento oportuno que conduzca a la cura de esta enfermedad. Tenemos el test del HPV, la citología, la colposcopía y la endoscopía. Vamos de a poco. El test del HPV, ¿sí? En general, después van a leer las guías, cómo se hace el seguimiento y demás, pero en lo que es el norte del país se implementó solamente realizar papicuerpo a los pacientes que tienen HPV positivo, el virus del HPV. Primero se hace algo que se llama el autotesteo. Es con una espátula de aire, no sé si la vieron en el consultorio, que es la espátula marroncita, o a veces un hisopo, ya viene preparado. La paciente en su casa se hace el hisopado vaginal, rota el cepillo durante 10 segundos, se lo saca, lo pone en un tubito y lo manda al hospital. O sea, hay todo lo que es el norte del país, hay todavía mucha controversia con esas cepas de golfo, son muy reservadas, no les gusta. Entonces, esto resulta
aplicando, sí. Entonces, está muy bueno porque si nosotros nos ponemos a pensar el principal factor de riesgo para el cáncer de cuello de útero es el HPV, testigos del HPV y después si da positivo vamos a un PAP y una colpa, ¿sí? Recordémonos que en el PAP nosotros colocamos un espéculo, ¿sí? Y visualizamos el cuello del útero. Con lo que es la espátula de aire, tomamos una reproducción en forma circular de todo el cuello. Tratamos de tener la mayor cantidad de muestra posible y se esparce en un vidrio, ¿sí? Después eso se fija y se manda a estudiar. ¿Lo que es? ¿Es espátula de aire o es un cepillo? En realidad, en general es un cepillito, sí. Y porque ya viene dentro de un tubo de ensayo con un líquido especial, ¿sí? Entonces, el autotest con un cepillito, esta es para la espátula de aire, que es la toma del PAP. Se esparce en un vidrio, se fija y se envía a anatomía patológica. ¿Qué? Sí, se puede fijar con alcohol o con el aerosol. Sí, ahí Sí, es que sí se usa eso, ¿eh? Sí, sí. Funciona muy bien como fijador. De cabeza. Sí, sí. Bueno, con eso se fija y se envían a estudiar. Y después la anoscopía. Perdón, una pregunta. Yo no sabía que existía el autotest, Sí. pero cuando le están haciendo un PAP y una colpo, Sí. la misma ginecóloga puede hacer un test de HPV ahí, Sí. pero no se hace. En general no, pero porque las obras sociales algunos no las cubren. ¿Qué pasa? El virus del HPV es muy frecuente a pacientes menores de 30 años. Es muy frecuente, es más, yo diría que el 90% de los pacientes menores de 30 años tienen el virus del HPV. Entonces, este test está recomendado para mujeres mayores de 30 años. Okay. ¿Sí? A las menores de 30, lo ideal es hacerle el papilacol. Genial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te va a dar positivo. Claro. Después van a ver que la enfermedad produce anticuerpos, el virus se va como inactivando y no se detecta. Si queda después, las personas que tienen mayores de 30 años siguen con esta detección del virus del HPV porque hay que controlarlo. ¿Sí? La colposcopía, que hay unas fotitos dibujadas de una colpo, se coloca ácido acético, se ve con el colposcopio y se buscan lesiones. ¿Sí? Estas lesiones pueden ser también de bajo o de alto grado. Y eso sirve como evaluación. Y la anoscopía en general está indicada en pacientes que tienen lesiones por aquel. ¿Sí? Generalmente si las tenés en la zona vaginal hay que revisar lo que es la zona anal y ahí se la derivamos al cirujano. ¿Sí? A la fecha no existe un tratamiento curativo demostrado para el HPV. Desde el punto de vista médico, lo que importa es tratar con buen criterio aquellas lesiones que lo requieran por los síntomas como dolor, ardor y molestia por aumento del tamaño de sus características clínicas, fisiológicas, y esto varía según la localización, histología, tamaño, cantidad y características del paciente, entre otros. ¿Sí? Tenemos varios tipos de tratamientos para los condilomas. ¿Sí? Tenemos los tratamientos físicos, que pueden ser la biocirugía, la electrocoagulación, la radiofrecuencia, el láser. Tenemos los químicos, el ácido tricloroacético, que lo colocamos sobre la verruga y la quema, o los inmunomoduladores como el imiquimod, ¿sí? Todos estos se usan, la verdad. Lo ideal sería tener primero un diagnóstico. Entonces, quizás, tengo muchas verrugas como en la foto que les mostré anteriormente. Extraigo una verruga, la mando a analizar, ya estoy segura que es HPV, la puedo tratar con friocirugía, que es con frío, las voy quemando, con tratamientos químicos, también las quemo, o con inmunomoduladores, que es el imiquimod, que dan muy buenos resultados y hacen que el virus no progrese y las vesículas y las lesiones, los condilomas se van achicando. ¿Sí? Los realizados por el médico pueden ser las aplicaciones con tricloroacético y realizados por la paciente. Claro, lo bueno que tiene el imiquimod es que es una crema y lo puede realizar el paciente. ¿Sí? Acá tienen como
más. ¿Sí? De lo importante, ¿ok? Y nada, no nos olvidemos de la prevención y el uso del preservativo. De todo, instruir a las pacientes que no tienen mucha idea de cómo se utiliza. Bueno, la guardia es mucho, te cuidas durante las relaciones sexuales y te dicen, no, se cuida él. No, se cuidan los dos, sí, pero bueno, hay que trabajar mucho en este tema. ¿Sí? Sí. Bueno. Después nos cabe dormir, Patricia, darle